Empezar. Voy. Grabando martes 22. Saludos y bendiciones, querida y amable audiencia de Radio María Panamá. Ánimo, no tengas miedo. En este día, en la octava de la Pascua, seguimos con este espacio de el sufrimiento humano. Hay muchos sufrimientos, hay mucho dolor, hay mucho miedo al sufrimiento. Pidámosle al Señor la fuerza, el valor para llevar adelante esa resiliencia, esa capacidad de llevar con mucho empeño el drama y buscarle un sentido redentor al dolor que experimentamos. Y pedirle a Dios también nos ayude a no ser causa, motivo para que la gente sufra, para que el país sufra. Reflexionemos, meditemos. Si yo soy culpable, responsable del sufrimiento humano, somos tan fáciles para señalar a otros como culpables de lo que sucede, el sufrimiento, y no miramos que también nosotros podemos tener gran parte en ese sufrimiento de la humanidad, de las familias, de los más desfavorecidos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificio de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Bien, continuamos en este compartir el documento del Papa San Juan Pablo II, esta carta apostólica. Hoy vamos a entrar en el mundo del sufrimiento humano, el drama del sufrimiento humano. Tanta gente que abriga la esperanza, que se levanta todos los días buscando el pan cotidiano. Por eso decíamos hace un momento, si por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad, hoy mucha gente no tendrá su pan cotidiano. Aunque su dimensión subjetiva, como hecho personal, encerrado en el concreto e irrepetible interior del hombre, el sufrimiento parece casi inefable e intransferible. Quizá al mismo tiempo ninguna otra cosa exige, en su realidad objetiva, ser tratada, meditada, concebida en la forma de un explícito problema. Exige que en torno a él hagan preguntas de fondo y se busquen respuestas. Allí está. En el sufrimiento uno se interroga, se interpela, se pregunta, se responde, busca respuestas al drama del sufrimiento. El sufrimiento personal, pero también el sufrimiento colectivo, el sufrimiento del país, el sufrimiento de la sociedad, el sufrimiento de Panamá, el sufrimiento de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. Ese sufrimiento humano que tan difícil es. ¿Cómo se ve
no se trata aquí solamente de dar una descripción del sufrimiento. Hay otros criterios que van más allá de la esfera de la descripción y que hemos de tener en cuenta cuando queremos penetrar en el mundo del sufrimiento humano. Puede ser que, por ejemplo, la medicina, en cuanto a ciencia y a la vez arte de curar, descubra en el vasto terreno del sufrimiento del hombre el sector más conocido, el identificado con mayor precisión y relativizado también, o relativamente más compensado por los métodos de la reacción, es decir, la terapéutica. Ahí es, hay un hombre que sufre, no lo vemos en su integralidad, sino lo vemos solamente como un objeto a veces de experimento. Alguien que está allí para medicarlo, alguien que está allí para que no sufra más, ¿no? Ahí entra el tema de la eutanasia, ¿no? Que muchas veces, se dice muerte digna. No hay ni una muerte digna. Mejor es el cuidado paliativo que a veces el ser humano está tan expuesto allí hoy por hoy, ¿no? La medicina como ciencia, la medicina como humanizada. El ser humano, uno llega al hospital, ¿no? Muchas veces, yo no sé, tanto los médicos como la parte de enfermería, la capacidad para tratar a la persona en su totalidad, en su conjunto, que viene su dignidad, su respetar su entorno, su cultura, su formación, que llega. Nadie quiere estar en el hospital. Nadie quiere llegar al hospital y quedar hospitalizado. Pero es cierto también que para muchos la medicina es un negocio. Uno ve, por ejemplo, el logo de salud. El logo de salud es como un palo así y una serpiente envuelta allí en el palo. Dice, salud igual para todos. Y la vez pasada me encontré con un meme. Quizás por ahí lo busquemos, no sé, un meme, una parodia del símbolo de la salud, que creo también está inspirado en aquel árbol de la serpiente en el desierto, cuando Moisés le dice, Dios le dijo a Moisés que fabricara una serpiente de bronce, la pusiera sobre un estandarte, y quien miraba esa serpiente quedaba sano, curado. Era como el antídoto para ese veneno, que también era figura de Cristo. Cuando yo dice Cristo no sea elevado, atrae a todos hacia ti, que curaba las enfermedades, ya no del veneno de la serpiente, sino del pecado. Y ese logo, ese símbolo de la serpiente allí envuelta se fue transformando hasta que quedó dos palitos y el símbolo de dólares. Ya no es la vida, sino es el negocio. Negociar con la vida, con la salud de las personas. Toda esa pelea que hay, ¿no? del seguro, de los medicamentos, de los establecimientos de salud público. Ahora se ve a la persona como cliente. Ya no es un paciente, ya no es un ser humano, ahora es un cliente. El cliente. Hay que tenerlo como cliente, como tal. Ese es un cliente. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un negocio. Se va deshumanizando. Y allí está, no hay que verlo solamente desde el punto de vista de la medicina. Es ese hombre que llega, que quiere una atención, que quiere buscar la salud. Es un sector, solamente una parte del sufrimiento humano. El terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, mucho más variado y diríamos muy plural. Dice el documento, pluridimensional. El hombre sufre de modos diversos, no siempre
considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas ramificaciones, especializaciones. El sufrimiento humano hay un abanico de sufrimientos. El hombre sufre de modos diversos, no siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más avanzadas manifestaciones. El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. En la parte de la enfermedad es una pequeña manifestación, diríamos como en la punta del iceberg, la punta allá donde se asoma tanto sufrimiento. Una cierta idea de este problema nos viene de la distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento moral. Son dos sufrimientos bastante fuertes, ¿no? Entonces, esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano e indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o directo sujeto de sufrimiento. Hay un sufrimiento también espiritual. Aquí hago un paréntesis. Con la pandemia se hizo más difícil, se restringió, por decir una palabra, la entrada a los hospitales. Y cada hospital, en su mayoría, tiene un capellán, un sacerdote, que atiende a los enfermos allí, va a darle la unción de los enfermos a ese hermano que sufre, a esa hermana que sufre. Y a mí me ha tocado, a veces literal, pelear con la seguridad de los hospitales porque no dejan entrar al sacerdote cuando lo solicitan para la unción de los enfermos o confesión. Me ha tocado en varios lugares, una vez en el oncológico, una familia de un voluntario necesitaba el auxilio del espiritual del sacerdote, y yo llego allá al oncológico con la camisa clerical, y yo, claro, muy respetuosamente uno se dirige a la seguridad para poder subir al piso donde está el enfermo. Y él, así con una cierta prepotencia, dice, bueno, no, es que aquí hay que esperar la hora de visita. Pero es que yo no vengo a visitar a un familiar. Yo vengo porque una persona requiere la atención espiritual, la unción de los enfermos, la confesión, en todo caso, si es posible, si hay el momento y la persona está consciente. Y no, es que tiene que ser la hora de visita. Si la persona está muriendo, usted se va a hacer responsable espiritualmente hablando de esa persona porque pidió el sacerdote y usted no ha dejado que suba. Eso está en contra de la libertad religiosa. Toda persona que necesita la atención espiritual, ya sea del sacerdote, del pastor, del rabino, tiene el derecho de ser atendido, y estamos privando en muchos lugares. Aquí en el grupo de los sacerdotes de la arquidiócesis siempre están, el capellán del seguro, el capellán Santo Tomás, el capellán de la Ciudad de la Salud, etcétera, que están alguien necesitando. Y cuando el sacerdote capellán no puede, por una razón, está lejos, qué sé yo, un compromiso, ¿por qué hay lugares donde se impide muchas veces la atención? Porque hay un sufrimiento humano, pero también un sufrimiento espiritual, moral, que tiene que ser atendido por el sacerdote, por la persona que está para ayudar a bien morir
a la persona o para fortalecerlo en el sufrimiento. Bien, hacemos una pausa musical. Estamos ahora abordando el mundo del sufrimiento humano en esta situación difícil, el miedo al sufrimiento, tomando como documento de apoyo la carta apostólica Salvifici Doloris del Santo Padre, el San Juan Pablo II. Un documento que nos ayuda a entender el sufrimiento humano en su integralidad. Vamos a la pausa y regresamos. Confirma tu aporte y listo. Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico, solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. De Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. Volvimos, regresamos, continuamos con el mundo del sufrimiento humano. El drama también desde el sufrimiento, no solamente visto como un sufrimiento físico, sino también moral o espiritual. Y decíamos que muchas veces en los hospitales, la seguridad a veces como que impide un poco al sacerdote entrar y poder llevar los santos óleos, la confesión, la comunión a los pacientes. La Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. De los libros del Antiguo Testamento mencionamos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento en todo, por ejemplo, ante todo moral, el peligro de muerte, la muerte de los propios hijos y especialmente la muerte del hijo primogénito y único. También la falta de prole, la nostalgia de la patria, la persecución y hostilidad del ambiente, el escarnio y la irrisión hacia quien sufre, la soledad y el abandono y otros más como el remordimiento de conciencia, la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren, la infidelidad e ingratitud por parte de amigos y vecinos, las desventuras también de la propia nación. En el Antiguo Testamento, allí, tratando al hombre como un conjunto psicofísico, une con frecuencia los sufrimientos morales con el dolor de determinadas partes del organismo, por ejemplo, los huesos, los riñones, el hígado, de las vísceras, del corazón. En efecto, no se puede negar que los sufrimientos morales tienen también una parte física o somática y que con frecuencia se reflejan en el estado general del organismo. Todo esto lo vemos en el
Antiguo Testamento. En este momento vamos a hacer un alto para ver los segmentos. Es importante también conocer la onda de la esperanza, Radio María Panamá, Tras las huellas de Cristo, y también personajes que a pesar de su alto conocimiento intelectual fueron capaces de reconocer la presencia de Dios. Estamos acercándonos poquito a poco a esta gran fiesta de la familia de Radio María, la Maratón. Maratón es una fiesta. Somos la esperanza. Somos los responsables de la continuidad del proyecto de la salvación. La Virgen María dijo en Caná de Galilea: hagan lo que Cristo les mande. Y este instrumento de la evangelización nos lleva siempre ese compromiso ahí como un sello. Llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje del Señor en las ondas, llevando esperanza hasta el corazón de usted, querido oyente, que se encuentra allí en el hospital, en la cárcel, se encuentra en los hogares de ancianos, se encuentra en albergues, se encuentra en comunidad cercana, lejana, apartada, sosteniendo la fe, sosteniendo la esperanza de tantas personas. Radio María Panamá es esa voz de esperanza, es esa voz que comunica alegría, que comunica gozo y que nos lleva a Cristo. Con sus donaciones, con sus oraciones, usted hace posible este milagro de amor de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Ahora conozcamos en esas huellas de Cristo a una gran mujer. Vamos entonces tras las huellas de Cristo. Tras las huellas de Cristo. Santa Juana de Arco, 1431 su fecha de fallecimiento, quemada en la hoguera, su causa de muerte. Brevemente, Santa Juana de Arco nace en Francia, quien luego de luchar firmemente por su patria, al final fue entregada al poder de los enemigos, quienes la condenaron en un juicio injusto a ser quemada en la hoguera. Por amor a su patria, por amor a Dios, por amor a la humanidad, al prójimo. Pidamos que su vida, su entrega, nos ayude a saber dar la vida también por la patria, por el prójimo, pero sobre todo por amor a Dios. Santa Juana de Arco, 30 de mayo, que ella interceda por nosotros y nos dé la fortaleza. Este fue el espacio, el segmento Tras las huellas de Cristo. Personajes de la vida del ámbito científico que reconocen a Cristo, reconocen a Dios, reconocen su presencia. Wernher von Braun, vamos a ver en la vida de este hombre, ingeniero aeroespacial, nada más y nada menos, ¿no? Por encima de todo está la gloria de Dios, que creó el gran universo, que el hombre y la ciencia van escudriñando e investigando día tras día en profunda adoración. Mire, por encima de todo está la gloria de Dios, su poder, su gracia, su fuerza.
por encima de todo, está la gloria de Dios. Viendo, Él está por encima de todo, pone orden a todo, pone cada cosa en su lugar, y el hombre va dando gloria a Dios y adorando a Dios en medio de todas estas manifestaciones. Estos son los segmentos, la onda de la esperanza tras las huellas de Cristo, y personajes que se dejaron tocar, mover por el misterio y reconocieron a Dios a pesar de ser hombres de ciencia. Bien, seguimos nosotros por acá en este espacio, siguiendo el drama del sufrimiento humano en todas sus dimensiones, en todas sus formas. Como se va viendo a través de los ejemplos aducidos en las Sagradas Escrituras, encontramos un vasto elenco de situaciones dolorosas para el hombre por diversos motivos. Cuando la gente envía algunas intenciones, Padre, para que se ore, para que se me quite este dolor en la rodilla, este dolor en las articulaciones, estos dolores en los riñones, en el corazón, dolores en las piernas, en la cintura, dolores por todo el cuerpo. Y oramos por ustedes. El sufrimiento humano, el drama humano, el sufrimiento que experimentan tantas personas en esa historia del hombre. Este es más un libro, digamos, no escrito, del sufrimiento humano, y más todavía el libro de la historia de la humanidad, leído a través de la historia de cada hombre. Cada uno es una historia. Cada persona tiene su historia, y el Señor ha entrado en esa historia de salvación. El Kairos, como Dios ha entrado en nuestra propia historia, está allí. Se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. En el vocabulario del Antiguo Testamento, la relación entre sufrimiento y mal se pone en evidencia como identidad. La limitación, aquel vocabulario no poseía una palabra específica para indicar el sufrimiento, por ello definía como mal. Está la presencia del mal, era visto muchas veces como un castigo, era visto como una maldad. Cuando, por ejemplo, en la atención médica, el sufrimiento era visto como una posesión diabólica, como una desgracia, como un sufrimiento. Y la gente, ¿cómo curar? Pues, por ejemplo, la epilepsia, cómo curar, por ejemplo, la mudez, cómo curar o cómo tratar. Pues, por eso cuando le decían a Jesús, Maestro, ¿quién pecó para que este hombre tenga tal sufrimiento? Dice, nadie, ni sus padres, ni nadie ha pecado. Por eso es que cuando vemos en Ezequiel 18, cuando antes se decía, bueno, que nosotros los hijos pagamos los pecados de los otros. Dice, cada uno paga por lo que ha hecho. Está ese drama también tan fuerte, tan duro, de pensar de que yo cometo el pecado y los otros pagan los platos rotos, como se dicen. Los abuelos, los padres comen ciruelas así amargas, y a los hijos les da de enteras, a los nietos. Incluso cuando el hombre se procura por sí mismo un sufrimiento, cuando el autor del mismo, ese sufrimiento queda como algo pasivo en su esencia más allá, muchas veces incomprensible. Hay gente que se inflige en sufrimiento, cuando vemos el mal físico, el mal espiritual, se ve muchas veces el cuerpo humano, ¿no? Como ya se veía en el platonismo, como la cárcel del alma. La realidad del sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia del mal. ¿Qué es el mal? Esta pregunta parece inseparable en cierto sentido del tema del sufrimiento. La respuesta cristiana a esa pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones culturales y religiosas. Se creen que la existencia es un mal del cual hay que librarse.
El cristianismo, dice el Papa San Juan Pablo II, proclama el esencial bien de la existencia y el bien de lo que existe, profesa la bondad del Creador y proclama el bien de las criaturas. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa, del cual en cierto modo excluido o del que él mismo se ha privado. Sufre en particular cuando debería tener parte en circunstancias normales en este bien y no lo tiene. Sufrir por algo que no tengo. A veces la gente sufre porque añora algo, como porque pide algo, porque necesita algo o necesita de alguien y no lo tiene. En este mundo de sufrimiento, dividido en muchos y en muy numerosos sujetos, existe casi en la dispersión. Cada hombre, mediante su sufrimiento personal, constituye no solo una pequeña parte de ese mundo, sino que a la vez aquel mundo está en él como una entidad finita e irrepetible. Cada persona, dice el dicho, cada persona es un mundo y tiene sufrimientos particulares. Por eso es que hay que ver el sufrimiento en su conjunto. Sufrimiento con el valor redentor, como iniciábamos la lectura de este documento. Vámonos a una pausa musical. Recordarle, usted está en sintonía de Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. Ánimo, no tengas miedo. Busquémosle un valor redentor al sufrimiento y cada persona va llevando esa experiencia personal particular, no solamente del dolor físico, sino también del dolor espiritual que podamos estar experimentando. Vamos a la pausa y regresamos. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá, escúchanos a través de nuestra página web radiomaria.pa. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20. Estamos de vuelta, gracias por estar en sintonía de Radio María Panamá. ¡Ánimo! No tengas miedo, este es el espacio que tenemos todos los días de lunes a viernes. Gracias por estar con nosotros. Queremos en este espacio acompañarles en el sufrimiento, en el dolor, usted oyente de Radio María, para que se dé cuenta que a pesar del sufrimiento, usted no está solo. Le acompañamos desde Radio María, pero Dios está siempre con usted. Camina con nosotros. Él ha resucitado, Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte. Y nos ha dicho, no tengan miedo, soy yo estoy con ustedes, voy caminando, estoy aquí, en este cuarto, en esta celda,
en esta sala, en este lugar, en esta oficina, en este transporte, en este vehículo. Allí va el Señor. Decíamos que el sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. Una cierta idea de este problema nos viene de la distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento moral. Esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano e indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o directo sujeto del sufrimiento. Tenemos también un sufrimiento y uno se interroga, se pregunta, uno se hace tantas formas de pensamiento ante el dolor, ¿no?, que está allí. Y la pregunta es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué sufre la humanidad? ¿Por qué sufro yo aquí en este tranque, en este cierre? ¿Por qué estoy sufriendo aquí y allá? ¿Qué culpa tengo yo del sufrimiento humano? ¿Por qué, Señor? Entonces, encontramos luego el para qué del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite que estemos sufriendo? El pecado acampa en el corazón del hombre y la maldad también. Y hay gente que a sueldo está por allí para ofrecerse para que otros sufran. Aquí al final de esta parte de este documento, en la guerra, por ejemplo, también está el sufrimiento. En la confrontación de hermanos con hermanos o contra hermanos, de ciudadanos de a pie contra ciudadanos de a pie, que vamos buscando el pan de cada día. Mucha gente en la economía informal, ¿no?, va por allí, por el semáforo, y que su economía o su pan depende de lo que haga en el día. Y tenemos compasión de que por nuestra culpa él no tenga el pan de cada día. Decíamos hace unos días, cuando estábamos en la montaña por allá, a veces en lugares en la comarca, tanto sufrimiento de la gente por la comarca, por la pobreza, por el abandono, en todos los sentidos. A veces llegamos por ahí, muchos los niños han perdido la vida por las cabezas de agua, por las crecidas de los ríos, de las quebraditas, que se ven inofensivas, pequeñitas, pero cuando viene esa crecida, viene esa bajando por esos cerros, trae piedra, palo, basura, y ahí no, por muy fuerte que sea un hombre, una persona, ahora un niño. Y nos tocó muchas veces acompañar y ayudar a los niños. Vamos a pasar aquí el río, la quebrada, pasemos juntos. Si yo lo puedo hacer alguna vez que coincidamos en ese punto y ayudamos a los niños a cruzar. Pero la tarea del gobierno, del Estado, es tener ese puente para que ese niño no ponga su vida en peligro por ir a buscar esperanza y educación y luego trae sufrimiento para la familia. Muchos niños a veces uno conseguía por ahí como podía las botitas de caucho, zapatitos de caucho, para que no llegaran con los pies mojados pero lo podemos hacer en algunos momentos, pero la misión, el compromiso del gobierno del Estado es garantizar que haya comodidad para que esos niños pasen. Ahí no tengan que ensuciarse. Muchas veces damos bolsas de comida. ¿Cuál es la tarea del Estado, del gobierno? Dar las herramientas para que la gente trabaje y tenga su comida, no esté dependiendo, ese paternalismo. Y la gente sufre el hambre, sufre por las enfermedades, sufre por la ausencia también de la vida espiritual, del pan espiritual. La guerra, de modo especial, esa guerra entre nosotros, guerra entre pandillas, guerras entre familias, peleando herencias, peleando tierras, peleando tantas cosas. Esta guerra
en los barrios, en las calles, en los edificios, en los lugares, la guerra en zonas, Ucrania, Rusia, la guerra comercial, esa guerra que, como dice, como reza el refrán, el dicho africano, ¿no? Entre pelea de elefantes, quien sale afectada es la tierra, es el piso, es el césped, es decir, los más pobres, los más pequeños, son los que sufren por esto, ¿no? La guerra. La segunda mitad de todo el siglo, como en proporción con los errores y transgresiones de una civilización moderna, que supuestamente de la tecnología, de la inteligencia artificial, es la guerra que se está confrontando, lo mismo que uno está haciendo, que creando, nos está matando, estamos creando para la destrucción. Y los grandes poderes humanos que suben y caen se quieren oprimir y reprimir y hasta comprimir a los más pequeños, imponiéndoles impuestos, imponiéndoles políticas para ir acabando, ¿no? Y finalmente, ese mundo de sufrimiento que en definitiva tiene su sujeto en cada hombre, parece transformarse en nuestra época, todos los años, todos los siglos, ese sufrimiento del mundo que ha sido transformado como nunca antes por la tecnología, y que al final esa tecnología se está utilizando para el sufrimiento del hombre. Así que bueno, vamos a buscar unos textos bíblicos que nos ayuden a meditar en esta reflexión. Vamos a buscar Génesis 37, del 33 al 35. Génesis 37, del 33 al 35. Tobías 10, del 1 al 7. Tobías 10, del 1 al 7. Isaías 38, del 1 al 3. Génesis 37, del 33 al 35. Tobías 10, del 1 al 7. Isaías 38, del 1 al 3. Isaías 38, del 1 al 3. Gracias por sus oraciones, gracias por sus donaciones que hacen posible que sigamos adelante. No se olvide que Radio María se sostiene gracias a usted, querido oyente. Que Dios le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo.